Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muchísimas gracias, gente querida que nos acompaña desde Sydney, imagínense, desde Australia, desde España, desde Emiratos Árabes Unidos, desde acá de los Estados Unidos, asumo que también desde Venezuela, por supuesto. Déjenme saber desde dónde se están conectando en este momento. Por ahí Azul dice, esperando tu análisis, la 1 de la mañana aquí en España, así que bueno, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, comenzamos. Tratado de protección temporal. El día de hoy, el equipo de, a quien aprovecho es de saludar públicamente, de Telemundo Orlando, Telemundo 31, me visitaron en mi oficina para compartir mis impresiones o para conocer mis impresiones sobre el tema del TPS, de la reforma a la ley de asilos, desde Argentina, desde Doral, desde Chile, nos están escribiendo, qué maravilla, ¿sabes? No sabía que Nancy estaba desde Argentina, además una ciudad, un país que seguro, muy pronto lo podré visitar, Dios mediante. Bueno, pero les decía, querían conocer mi opinión sobre este tema, algo que ha generado muchísimo revuelo, las declaraciones originales de Ken Cuccinelli, digo originales porque posteriormente también ha vuelto a hablar sobre el tema del TPS, sobre el tema de los alivios migratorios, en este caso de la comunidad venezolana también. Por ahí nos saludan desde Rubio, estado Táchira, qué maravilla. Además, recordar con mucho cariño a la montaña calva de Rubio, que tuve la oportunidad de estar allá. Bueno, pero obviamente hay que explicar con mucho detenimiento en qué consiste el TPS y ¿cuál es la realidad de cara a los venezolanos? Lo primero que hay que entender que el Tratado de Protección Temporal es una medida fundamentalmente ejecutiva que ha sido, puesta en práctica por parte de las distintas administraciones de Estados Unidos en la historia de este país para darle cobijo temporal a aquellos ciudadanos de un país en particular donde haya una guerra civil, un enfrentamiento armado, una catástrofe natural como lo que ocurrió en Haití, cuando a partir de aquel terremoto, si mal no recuerdo, hace más de 10 años, murieron al menos 1,000 personas. Y son elementos, digamos, el TPS suele darse con una temporalidad determinada y una vez que esa temporalidad pues se agota, pues las personas tienen que salir, no importa que hayan estado 10, 15, 20 años en Estados Unidos. Esa ha sido, la cara que se ha conseguido principalmente El Salvador. Hay salvadoreños que tienen aquí 10 y 15 años y a los cuales pues ya el presidente Trump les ha pedido, ha eliminado la posibilidad de poderse mantener con el TPS y no tienen ninguna posibilidad, digamos, bajo el elemento jurídico, el elemento migratorio para poderse quedar. En el caso de Venezuela, no hay mucha diferencia. A ver, les voy a explicar. Lo primero es que no se pudiera, aunque se quisiera, aplicar tan fácilmente como uno puede creerlo. ¿Por qué? Porque debe cumplir una serie de elementos que no los cumple hasta ahora. Entre otros, debería ser solicitado por el gobierno que rija los destinos del país. Una opción pudiera ser que Juan Guaidó pida al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, que apruebe el TPS, pero no lo ha pedido hasta el momento. Creo que esa sería una buena solicitud también para el presidente encargado, Juan Guaidó, además siendo un presidente que es reconocido por Estados Unidos. ¿Por qué no hacer la solicitud formal para que pudiesen en algún momento aprobar el TPS? Sin embargo, esta reforma, o esta ley de TPS para los venezolanos fue consignada en el 2015 con carácter bipartidista, es decir, tanto los demócratas como republicanos, una representación de ellos lo presentaron, y esto quedó prácticamente engavetado durante al menos, bueno, imagínense, del 14 al 15, estamos hablando de 4 o 5 años, ha engavetado este programa para los venezolanos, el TPS para los venezolanos. Hace 2 años casualmente entrevisté al congresista Darren Soto por el estado de la Florida, y él nos comentaba que él era uno de los impulsores por el Partido Demócrata, pero que la mayoría de los congresistas y del Senado como tal pues no tenía mayor conocimiento de lo que estaba pasando para aquel entonces en Venezuela. Ya la cosa ha cambiado. Pero ¿a dónde voy? Es muy importante destacar y manejar el tema de las expectativas. Número 1. El TPS, tal cual como está contemplado por el Capitolio, tal como está contemplado por esta propuesta bipartidista, arroparía solamente a aquellos venezolanos que llegaron
hasta, no desde, hasta el 2013. ¿Qué significa esto? Bueno, que todos aquellos que arribaron a partir del 2014 no entrarían en el caso de aprobarse el TPS, al menos de entrada. Por supuesto, eventualmente podría ampliarse el rango y debería ser así porque la mayor fragua entró luego del 2014. ¿Pudieran ampliarse? Sí, eventualmente pudiera darse, pero la realidad es que hasta el momento, aún aprobándolo, todos los que llegaron a Estados Unidos a partir del 2014 no tendrían derecho a ser amparados por el Tratado de Protección Temporal. Número 1. Número 2. Al entender que tiene una característica, una condición de temporalidad, tenemos que tener cuidado porque probablemente usted, si reside acá en los Estados Unidos y si vino de Venezuela, probablemente usted pueda tener un caso, no necesariamente va a ser así, pero puede tener un caso de asilo comprobable. Por lo tanto, yo lo comentaba esta mañana para Telemundo y lo digo para todos ustedes, es fundamental que procuremos la mejor asesoría legal. Yo daba esta explicación. Lo que ocurre con los abogados de inmigración acá en los Estados Unidos es exactamente igual a lo que ocurre cuando uno se tiene que operar. Usted le dicen que usted tiene 2 semanas de vida, usted se tiene que hacer una operación a corazón abierto para poder sobrevivir. Por supuesto, usted no va a regatear, va a procurar el mejor médico, con los mejores reviews, con las mejores calificaciones y opiniones de los pacientes, y no va a procurar regatear. ¿Por qué? Porque su vida es la que está en manos de ese médico. Bueno, en el caso de los abogados ocurre exactamente lo mismo, sobre todo si se trata de un tema migratorio. Lo que siempre recomiendo, siempre, es que procuren buscar la opción que más se adapte a usted, que procure no regatear, procure conseguir gente que tenga una capacidad comprobada en el tema legal, en el tema jurídico, porque he visto cómo han estafado a cientos de personas acá en los Estados Unidos. Es verdad, no todos tienen la capacidad de probar un caso de asilo, eso lo entiendo perfectamente. Bueno, entonces en ese caso hay que procurar otras vías que puedan existir legalmente. Yo comentaba también que para la población venezolana que se encuentra acá en los Estados Unidos, el impacto de la no aprobación del TPS, aunque queremos que se apruebe, no es tan alto como para Centroamérica, porque en nuestro caso la inmensa mayoría de los venezolanos que hemos llegado a suelo estadounidense hemos procurado una opción para legalizar el estatus, es decir, no quedarnos fuera de estatus, no quedarnos sin documentos. Eso es la inmensa mayoría de los venezolanos que se encuentran acá en los Estados Unidos. Por lo tanto, no es algo que de manera inmediata nos afecte. Sin embargo, también hay que entender que aquellos ciudadanos venezolanos que les han sido negados el asilo, pues también tienen la posibilidad de asistir a un proceso de apelación ante un tribunal de inmigración. Por supuesto, muy legal el tema, pero he querido compartirlo con todos ustedes. Me preguntaba Edgar Granados de Telemundo 31, me decía... una persona en Venezuela, al ver esta posibilidad del TPS, ¿podría animarse y montarse un avión y tratar de llegar a Estados Unidos? ¿Sería aprobado? La respuesta es no. Esto no aplicaría para aquellas personas que quieran venir a partir de este momento. Así que debemos ser muy serios a la hora de compartir la información. Comienza a generarse rumores y, por supuesto, esos rumores generan decisiones profundamente erradas. Esto con respecto al TPS. Con respecto al asilo, esto sí me preocupa poderosamente de cara a los venezolanos que aún no han entrado a Estados Unidos y que ven en Estados Unidos una opción para poder conseguir refugio. ¿Por qué? Porque aunque hay ya le están pidiendo a los jueces federales de los Estados Unidos que suspendan, que bloqueen, que detengan esa modificación a la norma, digamos, al sistema de asilos, la realidad es que todo aquel extranjero que quiera pedir asilo en los Estados Unidos tiene que salir del país desde donde está huyendo y tiene que entrar directamente al país, es decir, a los Estados Unidos, donde va a solicitar el asilo. Esto, por supuesto, hace cuesta arriba sobre toda la comunidad venezolana esta posibilidad, porque obviamente es casi imposible ya llegar desde Venezuela hasta Estados Unidos de manera directa. Siempre tienes que hacer escalas o tienes que procurar la mejor vía para hacerlo. Hay cientos, centenares de venezolanos, también de cubanos que están varados en la frontera mexicana, que esperaban pedir asilo acá en los Estados Unidos. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy atentos. Además, una implicación adicional.
Hay que entender que esta reforma al sistema de asilo ha sido originalmente creada para seguir o para detener lo que ha implicado la migración, principalmente centroamericana, que ha visto en México un trampolín para llegar a los Estados Unidos. Es decir, es una política de Estado que sigue manteniendo, digamos, sigue tratando de mantener el control en términos de la frontera. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están por allí conectados desde San Felipe, Yaracuy en Venezuela. Nos saluda Bernardo también Freites. Bueno, muchísima gente que está conectada con nosotros desde San Felipe, ya creo que lo había comentado, así es, desde Chile también. Bueno, visto este punto, vamos a ver si tenemos algún aporte por acá o algún comentario. Por cierto, allí Josefina Osuna nos saluda desde Canadá. Nuestra queridísima Ruti Alves está con nosotros. Yura Tirado, María Eugenia Hernández también con todos nosotros. Les los quiero invitar a que compartan sus comentarios. Lina Escobar también, imperdible, pues compartir con ella. Francisco nos saluda también. Simón Texeira también nos saluda. Ibrahim Gómez. Daneisi dice: hola, soy venezolana, pero estoy en Medellín. Excelente programa. Muchísimas gracias. Claudia Aldunate desde Bolivia, como siempre. Arsena Prieto nos saluda. Desiret nos dice: saludos, venezolana desde Atlanta, en Georgia. Muy buena la información. Dex Constructor dice: hola, soy chileno y cada día veo más hermanos venezolanos en mi ciudad. Cuando comenzó la migración podía ver a profesionales integrarse a la demanda laboral en mi ciudad. Hoy ya está saturado. Cada vez veo más venezolanos durmiendo en la calle esperando hacer algunas monedas para comer al día siguiente. Y es que hay que entender el drama de lo que significa la migración venezolana en Chile. Ya creo que pasamos los 500.000 venezolanos que residen en Chile. Dice: me parte el corazón saber que mi país endureció los filtros migratorios, pero los políticos están tan distanciados de lo que pasa en las calles y la frontera que solo son capaces de tomar medidas que permitan aliviar la carga de extranjeros en los servicios públicos sin preocuparse por la condición humana de los mismos. Muchísimas gracias por tu sinceridad, por compartir con nosotros tu aporte. Además, como chileno, agradecerte también ese buen corazón para con nuestra comunidad venezolana en Chile. Además, tengo muchísimos seres queridos allá. Casualmente salgo todos los martes para Chile a través de Radio Chévere con nuestra querida Gaby Patiño. Por cierto, les quiero pedir que nos apoyen compartiendo el programa a través del Facebook Live. Van a la parte inferior izquierda y le dan compartir. Por ahí Luz María Chao también nos saluda. Igual Ibrahim, que por allí ya lo había saludado. Marian Venero también. Betsy Bastidas y Karina Gómez Navarrera. Bueno, sigo adelante. Desde Caracas nos saludan. Desde Alabama, también desde Vancouver. Carlos dice: venga, sea Venezuela, Guaidó. A ver, Guaidó dice: vamos bien, vamos a hablar de ese tema en unos minutos. Bueno, justamente hablando del tema venezolano, dice por ahí: primer chileno que habla bien, se le agradece. Bueno, yo he escuchado a varios, pero qué bueno que además a través de este programa tengamos un chileno, a quien además insisto también, como lo dice Dayana, en agradecerle pues por su gentileza al conversar, al hablarnos sobre la realidad que él al menos está percibiendo desde Chile. Hablamos también de lo que significan las acciones concretas por parte de la comunidad internacional de cara a lo que pasa en Venezuela. Por ejemplo, la cumbre del Mercosur ha firmado este miércoles un comunicado en contra del régimen de Maduro. Ese comunicado, propuesto y firmado principalmente por Brasil, Argentina y Paraguay, bueno, entre otros porque Uruguay decidió no firmarlo. Ya lo hemos visto en otras oportunidades. Por ahí Susana nos dice: muchos venezolanos llegando al Reino Unido, especialmente desde hace 3 años. ¿Qué pide específicamente? Dice Nancy, me delaté. ¿Qué pide específicamente el Mercosur al régimen de Maduro? Lo primero, exigen elecciones libres en Venezuela. Lo segundo, reconocen el severo deterioro de las condiciones de vida del pueblo venezolano. También se debate, dice, la crisis en Venezuela es básicamente el punto central de esta cumbre del Mercosur. Y en paralelo vemos cómo el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, lo habíamos dicho ayer, el día de hoy se sentaría, por cierto, en el Salón Simón Bolívar,
para discutir, para analizar la grave situación de violación de derechos humanos en Venezuela. Por cierto, hoy estuve, mientras producía el programa, escuché en 2 oportunidades la entrevista que le hizo mi gran amigo y colega Fernando del Rincón al exdirector del SEBIN, pues Christopher Figuera, y coincido con él completamente. Sin duda alguna la costura se le ve a primera mano y me pregunto qué tan valioso será tenerlo acá y no más bien todo lo contrario, sentir que hay un infiltrado y que pudiera estarle sirviendo a la dictadura en Venezuela. Pero bueno, sigo adelante. El Consejo Permanente de la OEA entonces estudia la situación de los derechos humanos en Venezuela y la base de esa discusión ha sido fundamentalmente la presentación del informe de Michelle Bachelet. De hecho, 8 países impulsan en la OEA el proyecto de la resolución para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Pide, por ejemplo, o exige la OEA el acceso inmediato y completo y sin trabas a Venezuela por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo la verdad no creo que lo aprueben, pero de cualquier manera cumplo con darles a conocer cuál es la solicitud que está haciendo fundamentalmente la OEA. ¿Cuáles son los países que están proponiendo esta solicitud? Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú. De hecho, piden la realización de una investigación independiente, exhaustiva y creíble que permita llevar a la justicia a los autores materiales e intelectuales de las violaciones de derechos humanos. Y aquí es interesante esta solicitud. ¿Por qué? Bueno, porque si ya se sabe, si ya ha sido confirmado que el régimen viola los derechos humanos en Venezuela y la confirmación se ha dado por múltiples vías, pero una de ellas es la de la presentación del informe de Bachelet, pues ahora tenemos que ir a un segundo paso. Y ese segundo paso, por supuesto, no se ha llegado en Venezuela y es el que está pidiendo la OEA. La OEA está diciendo, entonces tenemos que procurar un espacio de justicia independiente, lo suficientemente fuerte y funcional como para llevar a las máximas consecuencias a aquellos que han violado los derechos humanos en Venezuela. ¿Se va a aplicar esto ahorita? Pues por supuesto que no. El Estado criminal no va a permitir que esto se aplique en este momento. Sin embargo, esto hay que seguirlo estableciendo porque, dado el momento, tendrán que pagar las personas que han violado los derechos humanos. Sigo adelante. De hecho, el embajador de los Estados Unidos en la OEA ya incorporó sus comentarios, gracias porque sé que está muy activo el día de hoy. Carlos Trujillo, él ha dicho que no podemos permitir que continúen los abusos de Maduro y qué bueno que lo haya dicho, pero me pregunto de qué manera podemos incidir efectivamente para que no continúen los abusos de Maduro. Y no continuar los abusos de Maduro también implica el que no continúe el Estado criminal en Venezuela. Ayer lo comentábamos, hoy lo repetimos, es indispensable que exista un miedo real, una amenaza real al régimen, al Estado criminal, para que o se sienta a negociar o se vaya, o de una buena vez por todas se enfrente militarmente con quien corresponda. No solo con discurso vamos a tener la oportunidad de sacar al Estado criminal de donde se encuentra. También algo interesante es que, por supuesto, hay toda una carrera presidencial que puede estar, y lo decíamos el día de ayer, puede estar afectando también el accionar de cara a Venezuela. Hablo de la carrera presidencial acá en los Estados Unidos. Pero mientras eso pasa, y hablando de elecciones, estoy profundamente preocupado porque veo que más rápido que lento se ha comenzado a manejar un tema y un discurso en torno a lo que podría significar las elecciones en Venezuela. E insistimos que bajo la realidad actual no hay posibilidad de ir a un proceso de elecciones en Venezuela. ¿Por qué lo comento? Bueno, porque, por ejemplo, Consultores 21 han dicho que los venezolanos quieren presidenciales para salir de la crisis. Ya están hablando de porcentajes, mientras que Diosdado Cabello dice que no habrá elecciones. Héctor Rodríguez habla de un cronograma electoral. Otros dicen que si Maduro se va o se quede, dependiendo de eso hay elecciones. Otros dicen que si se queda o no el grupo de rectores. Es decir, nos están comenzando a meter, en términos de opinión pública, nos están comenzando a meter en una discusión muy peligrosa. Y esta discusión, sin duda alguna, la está iniciando el propio Estado criminal venezolano. Y la discusión es
centrarnos en si debe o no haber elecciones, y más allá de si debe o no haber elecciones es si debe haber elecciones, bajo qué parámetros, y esos parámetros son los que van a comenzar a jugar. El primero es decir que no van a sacar a los rectores como para que parezca que es un logro cuando salgan, porque inevitablemente van a salir, pero en segundo lugar ver cómo aprovechan para estirar el tiempo, de tal manera en la que puedan buscar otras opciones, como lo hicieron con la Asamblea Nacional Constituyente. Ya estaban perdidos también. Y en ese momento de las peores protestas que se vivieron en el 14, comienzo del 15, bueno, se encargaron de establecer, perdón, el del 14 y el 15 no, del 17 y del 18, principalmente el 17, se encargaron de darle la vuelta a la torta y crear lo que ellos llamaron una crisis revolucionaria, que el nivel de conflictividad social fuese tal que sirviese de excusa la creación de esta Asamblea Nacional Constituyente, que lo que menos hizo fue legislar para crear una supuesta nueva constitución, sino que se convirtió en el brazo legislativo supraconstitucional, totalmente ilegal, por supuesto, pero del sistema dictatorial en Venezuela. Vamos a incorporar comentarios para hacerlo un poco más dinámico. Además, hoy seguramente el programa va a ser un poco más corto. Dice Leucurán, dice: yo conozco muchos que no solo hablan bien, también ayudan a muchos venezolanos. Qué bueno que lo comentas, y es que es así. Yo estoy totalmente de acuerdo. La inmensa mayoría de los pueblos de nuestra América Latina principalmente han recibido con los brazos abiertos a los venezolanos, y bueno, más allá de casos xenófobos muy puntuales, la inmensa mayoría, insisto, están allí para apoyarnos, y eso hay que agradecerlo. Milagros dice: influye el gobierno de Iris Varela. Nos saluda desde Ninosca, desde Maracay. Milagros dice: lamentablemente ya no son la crema innata de los que están emigrando, ya son las clases del socialismo del siglo XXI y delincuentes. Hay delincuentes allí también. Josefina con nosotros, Albert también. Roy dice: sí, Christopher Figuera está en el suelo americano. Sí, Christopher Figuera está en el suelo americano, y especialmente trabajando con DC, con Washington, es porque tienen pruebas contundentes. Creo que ya tenemos algunos problemas de conexión en ambas plataformas. Les pido disculpas. Acá 40 registros de eventos, de errores, y también sé que hay errores de conexión en el Instagram Live. Les pido disculpas. Dayana dice: imposible elecciones, no queremos eso, que vayan presos todos, necesitamos sacarlo podrido. Milagro dice: Héctor Rodríguez, me imagino, no puede ser candidato jamás. El PSUV debe desaparecer. Y todos pagar cárcel, son delincuentes, dice Dos Caimanes del mismo pozo. Dayana dice: claro, juegan el oxígeno en el tiempo. Ninosca también dice: creo que las elecciones solo beneficiarán al régimen. Carla dice: te lo dije ayer, Vladimir, todos los tiros apuntan a una futura elección. Tienes toda la razón, nos lo comentaste el día de ayer. Susan dijo: ¿y qué pasó con los guardaespaldas de Guaidó? Pues siguen presos, como lo dice Nancy, es una realidad. Karina por allí nos saluda desde Alaska, qué maravilla. Mariela dice: excelente información, gracias a ti. Daniel nos saluda desde Madrid. Karina Gómez Navarrera dice: Uruguay tiene un interés especial en Venezuela, parece económico. Qué triste ver cómo los países solo buscan su beneficio propio a espaldas del dolor de nuestro querido país. Mi hermano del alma, Ignacio Frenhagen, con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Joel Ortiz dice: yo trabajé en ese plebiscito y de verdad todos muy emocionados, y le dieron una patada a nuestra opinión. Yolanda Martínez, Azucena nos dice: parece que en España a partir del 22 de este mes se van a volver a canjear el carnet de conducir, que estaba paralizado, pero solo para los carnets plastificados, ya que no se considera legal el carnet enviado por Venezuela a través de internet. ¿Saben algo de ese tema? La verdad no tengo información. Karina Gómez nos dice: más tristeza me da a los venezolanos que le hacen el juego al régimen por interés personal. Edgar Marcano también, un abrazo para ti, Edgar, bienvenido a tu casa. Franklin nos dice: ¿qué les pasa, hermanos suramericanos, con Venezuela? Aquí solo decidimos nosotros, la mayoría del pueblo, y punto, digan lo que digan. Antonio Palestino dice: Facebook está bien. Chichi nos dice: ayer llegó a Santo Domingo un hijo de, eso es correcto, de un lardo chavista que está preso en Estados Unidos. Yolanda Martínez nos comenta: estoy llegando tarde, pero el TPS, según el bill que se solicitó en febrero de este año, dice que calificarán todas las personas que estén en el país al día de la aprobación. Bueno, una modificación entonces sería a la presentación original. El bill, que es para los que llegaron antes de enero del 2013, es un alivio migratorio para dar green card, según lo que he leído. María Antonieta, también Valeiro con nosotros. Arsenia dice: ya hoy lo hablaron, que será diálogo y elecciones, así que hoy el papá de Leopoldo desde España, eso
solo quiere elecciones. También nos dice Dex, dice, si se llega a elecciones debe ser con un nuevo CNE, con observación internacional y con boletas, con votos, con lápiz y papel, nada de maquinitas. Magda nos dice, Vladimir, hola, estoy incorporándome tarde, ¿qué se sabe del futuro del fulano diálogo? Bueno, estamos entre diálogo y elección, lamentándolo mucho. Roy dice, ayer Nelson Bocaranda dijo a un run, dijo que uno de los guardaespaldas de Guaidó es militante, wow, del PSUV. Voy a revisar esos runes para incorporarlos. Muy bien, sigo adelante. Ahora, insisto, pensar que el régimen pudiese estar ya manejando la estrategia electoral, sí, es bastante lógico que lo esté manejando, es una opción que pudiera aliviarlo rápidamente. Por otro lado, también Fede Cámaras reveló que, y voy muy rápido, pero lo quiero incorporar todo el comentario, todo el aporte. Fede Cámaras reveló que 370,000 compañías, así como lo escuchan, cerraron durante las 2 décadas chavistas. Esto corresponde al 60% de las compañías que estaban en pie, que habían sido abiertas, que estaban funcionando para 1998. Son 370,000 compañías, empresas que cerraron en Venezuela gracias a la franquicia instalada, comprada, implementada de Cuba. Por supuesto, a través del chavismo. Por eso que cuando vienen a decirme que el chavismo disidente o crítico, como si se tratase de algo bueno, la respuesta no puede ser buena. El chavismo es el que destruyó al país. No es Maduro. Maduro es parte del Estado criminal. Y un Estado criminal que fue instalado a dedo por Hugo Chávez Frías. El que pretenda exculpar al finado, pues es tan culpable como el Estado criminal en Venezuela. Así de sencillo. Sigo adelante. Por cierto, hablando de las fichas que se manejan, vemos cómo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, ambos inician una gira por América Latina. Y adivinen cuáles son los temas principales, o el tema principal. Hablar, por supuesto, de Venezuela. El caso de Mike Pompeo, él iniciará esta gira por Latinoamérica en 2 días. Del 19 al 21 de julio, él va a hablar de terrorismo, por supuesto, de Venezuela, sobre la inmigración ilegal y sobre el narcotráfico. Va a visitar 4 países. Va a visitar Argentina, México, Ecuador y El Salvador. Por cierto, arranca, fíjense qué interesante, arranca en Argentina, en medio que mañana se conmemora esto, en medio de los actos conmemorativos de los 25 años del atentado a la mutual argentino-israelí AMIA en el 94, un atentado que fue perpetrado por nada más y nada menos que Hezbollah con el apoyo de la teocracia iraní. Ese mismo Hezbollah se encuentra en suelo venezolano, así como lo están escuchando. Se encuentra al sur de Venezuela. Se encuentra instalado y, por cierto, con muy buenas alianzas con el ELN, con miembros de la FARC. Ya hay información que ha revelado, por ejemplo, Gaby Patiño. Gaby, se me va el nombre de la diputada. Seguro ahora ustedes me van a recordar. Gaby Arellano, dando información en la que dice, que confirma que Jesús Santrich estaría al sur de Venezuela, las minas, por cierto, del estado donde además crecí. Pero bueno, arranca en Argentina. Un día después, o digamos durante esta semana, donde se conmemoran los 25 años del atentado de la mutual AMIA del 94, donde murieron más de 80 personas a causa de este hecho terrorista por parte de Hezbollah en la Argentina. Gaby Arellano, eso es correcto. Otro rey dice, Vladimir, no solo es otro CNE, son los demás poderes cómplices. De acuerdo contigo. Por eso es que digo que nosotros no podemos entrar en una discusión electoral. Es que aquí no va a haber promoción de elecciones. Aquí en América es Noticia no va a existir. Porque no tiene ningún tipo de sentido pensar siquiera en un proceso electoral bajo el control del Estado criminal. Así me cambies la imagen de lo que te dé la gana. Me pongas a la Madre Teresa de Calcuta multiplicada por 5 en el CNE, siempre y cuando el Estado criminal se mantenga gobernando el país, no puede haber opción electoral. Punto.
Eso es lo que tenemos que hablar. Y hay que hablarlo en serio. Y hay que reclamarlo en serio también. Porque insistimos, tenemos una semana diciendo, ok, entendemos y apoyamos al presidente Guaidó. Apoyamos a la coalición liderada por la Asamblea Nacional en Venezuela. Pero también tenemos que exigir cuando nos corresponde exigir. Y exigir es decir, nosotros no podemos permitir que nos jueguen sucio de nuevo, que el Estado criminal se encargue de ponernos, de ponernos en contra de las cuerdas. Por eso es que insistimos que hay que buscar las vías para que exista esta amenaza creíble, esta amenaza probable, para que sin duda alguna el Estado criminal tenga la obligación de ceder. Sigo adelante, el chavismo es la desgracia más grande que le ha caído a Venezuela. De acuerdo, Arellano, sí, dice no jamás. Dicen que con el mismo CNE, es que esa es la discusión. Fíjate que Alice nos los comenta y es que eso es lo que quieren que hagamos, para que cuando cambie el CNE creamos que estamos ganando algo enorme. Oye, qué bueno, miren cómo logramos que cambiaran a los rectores del CNE y resulta que es parte de la estrategia. Los rectores van a ser cambiados, al igual que Maduro va a salir. Pero eso no significa que salga el Estado criminal. Nos hacen ver como que estamos logrando cosas, pero no necesariamente las estamos logrando. Juancho dice, de nada servirá remover la constituyente si dejan al Tribunal Supremo de Justicia. Es que ese es el problema del Estado criminal, es que son muchas mafias enquistadas. Recuerden lo que yo siempre traigo acá, que me lo compartió mi querida, una gran amiga, profesora de la Universidad Católica. En Venezuela, o mejor dicho, Venezuela ya no es una nación gobernada por un Estado, es un territorio gobernado por mafias. Y por lo tanto, la salida política no es viable toda vez que el país está repartido en una especie de feudos controlados por mafias asesinas. Eso es una realidad. No hay que ser muy inteligente para decir estas palabras, ¿cierto? No lo hay que ser. Simplemente hacerle un seguimiento muy por encimita a lo que pasa en el país. A ver, nos dicen, hasta el presidente de Colombia dijo lo mismo, entonces, ¿qué se estará negociando? Vladimir, ¿qué se dice del TIAR? 10 días hábiles, ya comenzaron a correr desde el día de ayer, martes, vamos a ver. Lo tienen que aprobar. Alice dice, yo no creo que la oposición se deje tomar como tontos. Milagro dice, eso es correcto, Vladimir. Correazos dice, elecciones no. El TIAR tiene 10 días hábiles para aprobarse. Eso es correcto, entonces no va a llegar a ningún lado, dice Alice. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Cambiar un bandido por otro, desmembrar todos los entes públicos. Eso le toca aclarar a Juan Guaidó. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Jaime Ortiz con nosotros. Franklin también dice, cuenten también que las aperturaron, no sé, a las que aperturaron, no sé a qué te refieres. Sigo Jenny Ann Amaré con nosotros. Dex nos dice, debe ser un bot madurista, no le presten atención, me imagino que alguien está escribiendo algo por allí. Tiempo, por cierto. Que no me escribía alguien, vamos a ver. Bueno, fíjense, no tengo nada aquí, no sé si ustedes se encargaron de bloquearlo, pero bueno. Arsenia dice así mismo, él nos dijo a nosotros con... No te entiendo por acá, esos dos criminales fueron quienes lo hicieron y hoy todo está arruinado. Me gustaría saber dónde está ese ajuar. Seguro se fue con los reales del pueblo, donde quiera que esté lo buscaremos. Ignacio Frenhagen dice, a Maduro no le preocupa que haya un accionar terrorista en el sur de Venezuela. ¿Es bienvenido? Pues sí, porque son aliados de Maduro. Por eso es que está el plan Escudo Guayanés y por eso es que están desmembrando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se está convirtiendo en dos bloques, también dos feudos. El que pertenece a la Guardia Nacional y a la milicia bolivariana, donde están metidos también los colectivos, etcétera, y el otro feudo que sería el de Diosdado Cabello con el ejército y el resto de los componentes. Franklin dice, gracias que ya no tenemos ninguna oficina norteamericana aquí. Edgar dice, vendrán anuncios de elecciones seguramente entre los 10 días hábiles. Nuestra queridísima Lina Escobar dice, de acuerdo, Vladimir, esperar elecciones libres y transparentes es, por decir poco, una inocentada. Por Dios, ¿qué más tiene que pasar para que se entienda que en Venezuela hay una tiranía compuesta por toda una lista de criminales? Gracias, Lina, por cierto, como siempre, por sus comentarios. Isbel dice, saludos, Vladimir y compañía. Dice Celeste, en el gabinete, en el exilio, por favor. Alice dice, si Pompeo sale de nuevo de gira por Latinoamérica, por algo debe ser. No lo sé. Tendremos que ver qué es lo que va a ocurrir. Por ahí dicen, correcto, el caso de Venezuela es una narcodictadura, no una dictadura ordinaria. Dice Milagros, Vladimir, ayuda, habla personalmente, por favor. Carla dice, exacto, tendríamos que hacer una protesta masiva para llevarle el mensaje a Guaidó bajo me imagino que será abajo la narcodictadura. Franklin dice, el TIAR ya, seguido de una gira en América y Europa para saber en qué país
país, ¿verdad?, apoyaría una coalición militar. Nos pregunta La Guaira Nativo, ¿qué sucede con el TIAR? Bueno, 10 días hábiles, vamos a ver qué va a ocurrir con el TIAR. A ver, sigo rápidamente, me quedan solamente 5 minutos para salir, para mantenerme al aire con ustedes. El canciller ruso también se viene a América Latina. En el caso del secretario de Estado norteamericano, va para Argentina, México, Ecuador y El Salvador. Y el canciller ruso, que vendría una semana después, del 23 al 27 de julio, es decir, la semana que viene, solamente iría a 3 países. Cuba tiene que pasar por su primera franquicia, por supuesto, a pasar revista con Miguel Díaz-Canel y con el Partido Comunista Cubano. Luego va a Brasil. No se asuste, no es que Bolsonaro lo está recibiendo con los brazos abiertos, al menos hasta ahora. A Brasil se va a reunir con los ministros exteriores del grupo BRICS. ¿Qué es el grupo BRICS? Es el grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y este año le toca la reunión en Brasil. Y finalmente va a visitar Surinam. Un hecho que nos llama poderosamente la atención es que el canciller Sergei Lavrov no visite su principal aliado en América del Sur, que es justamente Venezuela. Un mensaje a los Estados Unidos, una estrategia política, o una acción que conlleva también elementos militares que aún se mantienen en Venezuela. Son preguntas que quedan al aire del por qué el canciller ruso Sergei Lavrov, que ha manifestado en reiteradas oportunidades su apoyo irrestricto al régimen de Maduro, no va a visitar Venezuela. Bueno, es un hecho lo que está ocurriendo. Algunos dicen que esto posiblemente ocurre para evitar mayores confrontaciones con los Estados Unidos. En fin, voy a incorporar algunos comentarios antes de irnos fuera del aire. Dice que no queremos elecciones bajo la narcodictadura. Humberto dice: Vladimir, el presidente encargado debe tomar decisiones acordes a la tragedia que vivimos. Correctamente, completamente de acuerdo contigo. Daniel Ferrero dice: Vladimir, liberaron al joven músico, a la joven Karen Palacio. Eso es correcto, al día de ayer. Hugo Norza dice: Vladimir, haz un llamado por el bien social venezolano. Por favor, si no tienen pan para la boca, que no se embaracen las venezolanas, dice Hugo Norza. Es dramático verlas marchando a través de América, llegando inclusive hasta Chile con bebés en brazos, niños de 1 a 4, 5 años. Eso es de mucha irresponsabilidad. Acaba de morir unos días en Perú uno buscando entrar a Chile. Estamos ya colapsados con inmigrantes, nos dice Hugo Norza. Por ahí Arsenia dice: quise decir que Chávez y Ajuar fueron los que nos expropiaron. Y Edgar Marcano dice: en Venezuela hay una guerra civil, armados contra desarmados, necesitamos ayuda sin duda alguna. Rocío Ruiz también nos dice: hola, llegando y yo lamentándolo mucho saliendo. Nos dice Fidel: Vladimir, ¿cuándo sentencian a los hermanos Flores, me imagino me estás hablando de los sobrinos, de los narcosobrinos? Si son los narcosobrinos, ya hace más de un año ya fueron sentenciados a 18 años de cárcel y la están pagando, por cierto, acá en el estado de la Florida. Pero bueno, nos toca despedirnos el día de hoy de nuestra emisión número 866 en América es Noticia. Quiero agradecerles a ustedes, como siempre, el haberme acompañado y compartir el programa. Aquellos que están aún en el Facebook Live, apóyennos compartiéndolo porque queda grabado de manera permanente. Y aquellos que están en Instagram, les invito también a compartir nuestra cuenta @Vladimir Kislinger con sus familiares y amigos para que puedan acompañarnos en esta comunidad que hemos venido creando desde hace ya 4 años. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.